Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Silvio Cuneo Pareto, soy ginecobstetra y biólogo de la reproducción y director de Concibe Reproducción Asistida. Hoy iniciamos con esta serie de podcast con la intención de celebrar nuestro aniversario 20 de la creación de la clínica y compartir un poco la experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de estos años con aquellas personas que tengan intenciones de ser padres, ser madres o organizarse o tener información para decidir qué van a hacer en el futuro en relación a la preservación de la fertilidad, si tienen algún deseo de paternidad a futuro, etcétera. Y también, cómo no, si nosotros podemos colaborar con nuestra experiencia, darles alguna ayuda o colaboración. Y el interés principal es la difusión de un conocimiento serio, sincero, ético y profesional de los temas de reproducción asistida que creemos que hacen mucha falta en la población en general. El día de hoy tenemos para amadrinar el inicio de estos podcasts la presencia de Sandra Cubillos García. Ella es embriólogo o embrióloga que colabora con Concibe igual desde hace 20 años, desde su fundación. Con ella vamos a interactuar para poder hablar un poquitito de la filosofía que hemos tenido en este centro de reproducción en particular y también de la impresión que nosotros tenemos de lo que se debe de hacer en una clínica de reproducción asistida para que realmente los mayores beneficiados sean los pacientes y al final del día puedan tener ese bebé sano en casa, que es lo que realmente ellos quieren. Sandra, bienvenida al podcast. Gracias por aceptar y por amadrinarnos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un placer y un privilegio trabajar en lo que amamos. Muy bien. Bueno, nosotros ya hemos trabajado 20 años juntos, o más incluso, porque nos conocíamos de antes de que existiera Concibe. Y pues tú eres una persona en el medio que tiene muchísima experiencia, tanto práctica como en el tiempo y con la tecnología y con los nuevos cursos y actualizaciones, etcétera. Y yo lo que quisiera preguntarte, ¿qué es lo que tú opinas para que una clínica de reproducción asistida realmente funcione de manera coordinada y tenga éxito, hablando de esa integración que debe haber entre la parte médica y los embriólogos? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, al ser un equipo multidisciplinario, pues debe haber una coordinación adecuada con todo el personal de la clínica. Dependiendo de la idiosincrasia de los países, de la idiosincrasia de las mismas clínicas en sí, pues las cosas se manejan de diferente forma. Hay estándares internacionales y nacionales que nos rigen de alguna manera para mantener este control de calidad adecuado, el buen servicio a las pacientes y, por supuesto, las tasas de embarazo y los resultados. En general, yo podría decir que es una rama diferente a todas las demás en las que interactúa el laboratorio, dado que no es como un producto que se entrega al final, sino es un trabajo en equipo. El hecho de que se haga el embrión dentro del laboratorio no significa que ahí termine nuestro trabajo. Justamente estas certificaciones y la responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud está en darle seguimiento también a estos bebés y a estos resultados hasta el final. Hablando en particular de la interacción con los médicos, justamente el embriólogo debe estar capacitado para conocer todos los aspectos de la biología de la reproducción y también de su área de expertise, que es el laboratorio, el control de calidad, para llevar a cabo estos embriones. Y esta interacción con el médico pues debe ser directa, clara y ética, en el sentido de que los dos tomen esta decisión al final junto con la pareja para poder hacer una adecuada transferencia y conseguir resultados. Es lo que podría decir en general para empezar. O sea, es que debe de haber una excelente sincronía en ambas partes para que tengamos un beneficio en ambas partes, ¿verdad?
Así es, muchas veces en el pasado no se acostumbraba tanto que el embriólogo estuviera involucrado porque efectivamente el laboratorio ha ido evolucionando. Desde laboratorios demasiado sencillos, que estamos hablando en los años 80, 90, cuando se empezó a hacer todo esto, en donde las condiciones no eran tan óptimas y de pronto no estaban tan estandarizados los procesos, hasta la alta tecnología que tenemos el día de hoy, en donde definitivamente tiene que haber una sincronicidad absoluta con los días de medicamento, los días en que se va a descongelar, a transferir, cómo está la paciente para que el éxito del embarazo llegue a término efectivamente. Esto ha hecho que a través del tiempo los médicos se involucren un poco más con esta parte del laboratorio para poder tener esta sincronía. Ahora incluso pues los estándares cada vez son más estrictos, no solamente por la parte de la infraestructura, los equipamientos, los incubadores, sino también por los controles y las exigencias que tenemos que dar como equipo multidisciplinario ante los pacientes y ante las asociaciones. Y tradicionalmente, que no es el caso nuestro, porque nosotros trabajamos en mucha sincronía desde el inicio, ha habido un poco una lucha entre la parte médica y la parte de laboratorio o con los embriólogos, en el sentido de que quién pueda tener mayores responsabilidades o culpas cuando las cosas van bien o no van bien, etc. En ese sentido, ¿tú qué cosas le comentarías a las pacientes principalmente, ¿no? En donde muchas veces el médico le da una cara parcial de algunos asuntos que maneja y a veces el embriólogo no es tan participativo con estas personas por diferentes razones, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que debemos de dar la cara a los dos como siempre lo hacemos? ¿O es mejor hacer un resumen para el paciente? ¿O depende de los casos? Yo creo que depende más de los acuerdos que se hayan hecho y de cómo la clínica quiere mostrarse ante el paciente. Yo pienso que para hacer una trazabilidad y transparencia total con el paciente debe estar involucrado el embriólogo porque finalmente es la persona que está manipulando los gametos. Tanto el médico como el embriólogo tenemos cédulas profesionales y certificaciones y por lo mismo los dos tienen que estar involucrados y tener responsabilidad de estos resultados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de DNA y de vida. Y en ese sentido, los dos son corresponsables del tratamiento de reproducción asistida para la paciente. En mi caso he tenido la fortuna de que desde mi formación y hasta el día de hoy siempre he tenido trato con el paciente y siempre he tenido la cercanía para poder explicar la parte del laboratorio con total transparencia, tanto cuando las cosas van muy bien como cuando no van tan bien. Y que los pacientes, que no sea como en el modelo antiguo donde el médico se sentaba en un escritorio y le decía al paciente qué hacer, insisto, he tenido la fortuna de que podamos ahora interactuar con el paciente y los médicos y decidir entre todos qué es lo mejor para cada caso y que el paciente esté enterado absolutamente de todos los pasos para que esté muy tranquilo con lo que estamos haciendo. Las tasas de embarazo no son del 100% y justamente hacer todo este proceso tan transparente hace que el paciente pueda tener la confianza en que si el resultado no va bien, es decir, que si no conseguimos el embarazo, sí hemos hecho todo el tiempo, todo como debería hacerse en ese momento con el conocimiento que tenemos y tomar decisiones después para poder mejorar y conseguir el embarazo a lo mejor en un segundo intento. Muy bien que apuntes estas situaciones porque creo que por la autonomía del paciente y que ahora ya no se hace una medicina paternalista como tú decías, nosotros generalmente tomamos decisiones en conjunto consensadas entre el laboratorio, la parte clínica y los pacientes para que se pueda tomar la mejor decisión en todos los casos, ¿no? Realmente creo que eso es bastante importante y eso es parte de que el paciente se sienta involucrado, que nosotros podamos darle una medicina personalizada, que creo que esa es base para que tengamos una buena relación médico-paciente-laboratorio, ¿no? Justo en estos años
lo que es más difícil para nosotros saber es difícil en el sentido de ver la falta de información que tienen los pacientes, y es que al nosotros llevar tantos años, pues prácticamente somos como un centro de referencia en el que muchas veces los casos que nos llegan lamentablemente son pacientes que ya han pasado por muchas manos y por muchos otros lugares en donde esta transparencia no existe. El paciente no sabe ni siquiera, nunca ha visto la foto de un embrión, nunca le explicaron, no sabe qué día fue su transferencia, no sabe por qué le hicieron un tratamiento y no el otro, no sabe por qué hizo 10 inseminaciones y nunca vino a un centro para hacer un tratamiento de alta complejidad. Entonces, sí nos encontramos nosotros con todos esos casos, y efectivamente nuestra labor es dar esta información para que los pacientes que ya están suficientemente gastados económica y físicamente y emocionalmente, pues puedan encontrar en Concibe un lugar en el que realmente se sientan apoyados para ver que todavía vale la pena intentarlo a pesar de todo lo que les ha pasado. Claro, eso que dices es importante porque, bueno, al iniciar este podcast ahora estamos dando la cara a una parte de la clínica, una parte del laboratorio, de la embrióloga, pero hay otras personas involucradas, ¿no? La parte emocional, los psicólogos, la parte de nutrición y a veces algunas otras especialidades dependiendo de los casos, como podría ser la medicina interna, la endocrinología, dependiendo de cada caso, qué edad tiene cada paciente. Definitivamente una cosa importante que a veces los pacientes pierden un poco, la idea es de que por alguna razón, si ese paciente o pacienta o pareja o persona que viene a solicitar algún servicio, si está en una clínica de reproducción asistida es porque definitivamente hay algo que hay que resolver, si no, no sería necesario, ¿sí? Y otra cosa importante que tú decías, Sandra, es que muchas veces los pacientes o las parejas ni siquiera tienen un adecuado diagnóstico. Es más, nosotros hemos visto que hay pacientes que fueron con el ginecólogo y ni siquiera le tomaron un Papa Nicolau, que eso es algo básico para una persona que se piensa embarazar a futuro, ¿sí? Entonces, al no tener un diagnóstico bien hecho, menos puede tener un pronóstico de lo que se va a hacer. En ese sentido, dado que tú prácticamente te dedicas a manera exclusiva al laboratorio, a la embriología, ¿no es cierto? ¿Tú crees que los que nos dedicamos en la parte clínica deberíamos de hacer lo mismo? Es decir, particularmente en mi caso, cada vez me centro más solamente al trabajo de reproducción asistida que hacemos en Concibe. Es decir, prácticamente ya no estamos siguiendo embarazos, no estamos haciendo cirugías de otro tipo, porque el tiempo que nos demandan las pacientes para estar aquí en la clínica es muy importante, y creo que si una persona se pone a hacer un poco de todo, finalmente no va a hacer las cosas de manera adecuada y menos personalizada. Sobre todo si tienes que salir corriendo para atender una urgencia, ¿quién va a atender a tu paciente cuando se le tiene que hacer una transferencia o se le tiene que hacer una captura ovular? Claro que hay otras personas, pero realmente se pierde entonces la personalización que debería haber en cada caso, ¿no? Claro, y en ese sentido y con todo el respeto, me queda clarísimo que los ginecólogos y más especialistas en reproducción asistida pues tienen 15, 20 años estudiando, certificándose, diferentes técnicas, cirugías, etcétera, y cosas que necesitan para poder atender adecuadamente a los pacientes. Sin embargo, efectivamente, cuando un médico tiene muchas cirugías o se dedica más a las laparoscopías o se dedica más a otros procedimientos o a obstetricia, pues efectivamente se descuida un poco la parte de reproducción. En las clínicas internacionales, incluso en muchos lugares, efectivamente las clínicas ofrecen todos estos servicios, pero están repartidas todas estas áreas, es decir, tendrían que haber muchos ginecólogos para que se pudieran cubrir todas esas áreas y que efectivamente el área de reproducción asistida no esté descuidada, porque puede ser que incluso pueda ser como juez y parte, y muchos pacientes también así lo han manifestado, el hecho de que de repente la paciente a lo mejor ni siquiera necesitaba una cirugía o necesitaba algún procedimiento en particular,
pero justo con el doctor que estaba, pues el doctor se dedica más a eso y a lo mejor le tuvo que hacer ese procedimiento sin necesidad de que ese dinero o ese tiempo o esa espera hubiera sido necesaria y a lo mejor pudiera haber empezado el tratamiento de reproducción antes o que no se hubiera afectado de alguna manera su anatomía para que luego pudiera conseguir más fácil el embarazo. Efectivamente, en mi experiencia y cuando hay un número importante de ciclos o incluso arriba de 50 ciclos en una clínica, el médico que trabaja en reproducción debe ser especialista y dedicarse exclusivamente a eso, porque sí hay muchas dificultades en cuanto a la organización. Cuando empezamos a hacer todo lo de diagnóstico genético que se hace en los blastocistos, que es un embrión más avanzado en días de desarrollo, necesitamos muchas veces sincronizar el endometrio de la paciente, necesitamos hacer otras pruebas, necesitamos que a lo mejor la transferencia sea en domingo, en un día festivo, en Navidad, y eso definitivamente no se puede controlar. Y si yo no tengo la disponibilidad del médico, pues sí puedo afectar de alguna manera el tratamiento de la paciente. Ok, eso es bien importante, incluso yo iría un poco más allá, ¿no? Yo creo que la gente que se dedica a la biología de la reproducción en el área médica debería de estar asimilado o ser parte integrante de una clínica de reproducción asistida y no solamente acudir a ella para utilizar sus instalaciones de manera eventual, ¿no? En el caso en particular, por ejemplo, pues nosotros podemos platicar todos los días de la evolución de los embriones, cómo está la situación, irle dando la información a los pacientes, etcétera. Pero una persona que a lo mejor hace un ciclo al mes o un caso de vez en cuando y nada más utiliza las instalaciones, no es propiamente parte de esa institución o no tiene la misma confianza o habilidad o dinámica que podría tener una persona que todos los días tiene una rutina de que llega a tal hora, que tiene que revisar la evolución de los embriones, que platica con el laboratorio, que tiene un conocimiento real de cómo va en paralelo la parte clínica y la parte del laboratorio. Igual, el laboratorio tiene que conocer cómo está evolucionando, además de su laboratorio, la parte clínica. Si una paciente ya casi no sucede, pero por ejemplo no tiene buen endometrio o está en riesgo de hiperestimulación o se siente mal simplemente o tuvo algún problema o una hemorragia o lo que sea, también ella tiene que ir tomando el laboratorio ciertas medidas para decidir qué va a hacer con estos embriones que están en evolución, porque son dinámicos y con ellos pues hay solo dos alternativas, ¿no? O congelar o transferir. Así es, de alguna manera también pues las estadísticas no mienten. A veces hay muchos reportes, tanto para médicos como para el área del laboratorio. Justo ahora estamos hablando en esta interacción y dirá, yo me estoy enfocando un poco más hacia lo que es la parte médica, pero efectivamente hacia el laboratorio también hay un montón de indicadores y parámetros que hay que evaluar y que hay que tener claro quién los va a hacer. Muchas veces, si nos vamos hasta el otro escenario, hay también muchos doctores generales o ginecobstetras que no son especialistas en reproducción asistida, que como lo menciona el doctor Cuneo, no tienen tanta expertise por el número de casos, por los nuevos medicamentos, por las nuevas pautas, por esa misma estadística que solo un centro de reproducción asistida te da. Yo no puedo tener estadística de 2 casos que tengo al mes, pero sí puedo tener estadística de 20 o 30 casos que yo pueda tener al mes o 200 casos que pueda tener al año. Y en este sentido, pues definitivamente sí hay, esto es como dice el doctor, como arte y ciencia, hay que no tanto como una receta de cocina, pero en el sentido de que el médico sí tiene que tener esa expertise para poder saber, en este caso con esta paciente, qué días, cuánto medicamento, de qué manera, qué le tendría que hacer antes, hay que esperar, hay que cancelar. Nosotros también tenemos cancelaciones de ciclo para evitarle a la paciente la molestia de tener que gastar ese dinero y que a lo mejor no consigamos ni siquiera los óvulos que estamos esperando,
para optimizar mejor un ciclo posteriormente. En muchos lugares esto no se hace y la paciente cuando viene con nosotros, para ella pues sí fue un ciclo, pero cuando a lo mejor vamos a evaluar los datos, ni siquiera tuvo los días de medicamento, nunca le hicieron una hormona. Entonces, para efectos de reproducción asistida, a lo mejor ni siquiera fue un ciclo realmente bien llevado para tener estos datos. Por eso nosotros y nuestra recomendación realmente sería que estos médicos se apoyen en los centros de reproducción asistida para poder tener esta información y optimizar el dinero y el tiempo, que es tan importante, particularmente para nosotras las mujeres, para poder optimizar todo el recurso que tenemos y conseguir rápidamente el bebé en casa. Muy bien. Como comentábamos hace un rato, pues estamos celebrando los 20 años de nuestra fundación. Y en ese sentido, quisiera preguntarte, ¿tú crees realmente que una clínica con muchos años, como la que podemos decir nosotros, no somos ni la más antigua ni la más joven de México, pero sí ya 20 años son una cantidad considerable? ¿Crees que eso importa en los posibles resultados que vayamos a tener? ¿O crees que igual una clínica nueva o que está de moda puede dar los mismos resultados? Otra cosa importante es que en todo este tiempo, pues tú has estado al frente del laboratorio, has sido la directora del laboratorio, igual que a mí me ha tocado estar en la parte médica, y de alguna manera creo que hay situaciones a considerar porque tenemos óvulos, espermatozoides y embriones al menos congelados desde hace esa época, ¿no? Entonces, la rotación de personal, que hayan cambios en los directivos, en las jefaturas, ¿tú crees que eso podrá ser importante o tendrá implicancia en el resultado que un paciente pueda tener? Pues todos tenemos diferentes opiniones, pero hay una frase que a mí me gusta mucho y es que el talento está en cualquier lugar, pero la experiencia tiene edad. Y en ese sentido, la experiencia nos da este cuidado tan importante que se necesita en reproducción asistida con todas las fases y los procesos por los que ha pasado la reproducción asistida. El tener embriones congelados de prácticamente ya 20 años, como bien lo menciona el doctor Cuneo, implica una responsabilidad importante por la trazabilidad de esa información, por la seguridad que deben tener los pacientes, de la persona que está a cargo, de las personas que están a cargo, de que no, como nos ha pasado con algunas clínicas y pacientes que nos llaman, por favor ayúdenme porque acaban de decir que cerraron la clínica donde yo tenía mis embriones y ya nadie se hace cargo, el doctor que estaba ya no aparece, no sabemos nada, no sabemos qué hacer con los embriones, no sabemos si nos los van a entregar y si ustedes los pueden recibir. Todas estas situaciones hacen que deba haber un respaldo, que eso solamente, insisto, lo da la experiencia, las certificaciones, la ubicación, toda esta parte física y real de la clínica hace que yo pueda asegurar que hay un respaldo absolutamente desde el día 1 que empezamos a trabajar hasta el día de hoy, y que en cualquier momento cualquier pareja o institución se puede acercar a revisar los datos y los tanques y los expedientes, y está absolutamente toda la información. Entonces, cuando hay tanta rotación de personal, tanto en el laboratorio como en la parte clínica, pues se pierde un poco esta responsabilidad de que yo no estaba antes, yo no estaba en ese año, yo llegué hace 6 meses, y entonces efectivamente ahí se pierde un poco toda esta certeza que se le debe dar al paciente. Ok, esa parte es muy interesante. Así como nosotros los médicos que nos dedicamos a esto, entendiendo de que en nuestro medio no tenemos una legislación de reproducción asistida, que eso pues limita ciertas situaciones, así como nosotros los médicos tenemos que tener nuestra cédula profesional, tenemos que tener
la cédula de ginecostetra y la de biólogo de la reproducción, idealmente, o tener algún tipo de entrenamiento específico en andrología o en medicina reproductiva, etcétera. ¿Qué certificaciones son las importantes que debe contar un laboratorio de reproducción asistida, por un lado, y por otro lado, las personas que trabajan como embriólogos, entendiendo de que no todas las personas tienen el mismo grado, ¿no? Puede ser que haya personas que empiecen siendo técnicos y luego terminen siendo embriólogos, pero no es lo mismo el tipo de formación que puede haber. Claro, desafortunadamente no tenemos en el país una certificación que avale a embriólogos. Se ha estado trabajando en ello durante años, pero lo ideal realmente sería que funcionara, ahora sí, perdón, los ejemplos, como funciona o en Estados Unidos o en Europa, en donde se hacen exámenes regulares de conocimientos y de actualizaciones en la materia para que tú sigas perteneciendo a determinados colegios o asociaciones que te avalen y te respalden como que tú eres un personal profesional de la salud en embriología, calificado y actualizado para trabajar y seguir trabajando en el lugar en el que estás. En ese sentido y por voluntad propia, nosotros hemos decidido tener varias certificaciones, particularmente yo estoy certificada en Estados Unidos por la ABB y estoy certificada en Europa por la ESRE. Esto un poco justamente para ofrecer esta tranquilidad a las personas. Pueden checarlo absolutamente en las páginas y se pueden ver la veracidad de nuestras cédulas y de las cédulas del personal que trabaja en la clínica. Se pueden consultar en las páginas tradicionales donde se consultan tanto en el país como internacionalmente para aseverar estas certificaciones que nosotros tenemos. Insisto, esto es voluntario porque en el país no hay una institución como tal que avale estas certificaciones. Ok, sí entiendo que algo se está trabajando, pero que todavía no es suficiente para tener una uniformidad, ¿no? Por otro lado, también sabemos que han surgido muchas clínicas en el país y no necesariamente todas tienen las mismas características. Es decir, hay algunas clínicas que son clínicas completas, hay algunas clínicas que tienen la parte médica y el laboratorio, hay algunas clínicas que tienen un laboratorio pero parcial, hay clínicas que tienen laboratorios más completos y esto hace de que puedan haber diferencias en los resultados. También entendemos de que hay situaciones geográficas, es decir, no es lo mismo las clínicas que estamos en las ciudades grandes, como podría ser México, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en donde las vías de comunicación aérea sobre todo son mejores, y para recibir, en el caso tuyo particular, por ejemplo, medios de cultivos o ciertos insumos que necesitas, a veces no es tan fácil, y eso podría cambiar la cadena de frío y con eso afectarse ciertos resultados. Sí, y particularmente en el tema de de mantener el laboratorio, pues es un punto muy importante porque siempre, justamente ahí es donde viene la experiencia, porque siempre tienes que tener el plan B para saber qué ha funcionado, cómo podrías reemplazarlo, qué podrías buscar y cómo puedes solucionarlo. Efectivamente, pueden haber restricciones, cambios en los impuestos, muchas trabas aduanales, cosas que los pacientes pues no ven y no tienen por qué saberlo, pero que las clínicas tendrían que tener la responsabilidad de tenerlo claro y al día para poderlo resolver. Como mencionaba el doctor, no solamente porque haya un boom de clínicas, sino porque incluso hay un boom de marketing en el cual hay páginas de clínicas que ni siquiera son clínicas, solo son páginas o publicidad para atraer a los pacientes y ni siquiera aparece un médico, una cédula profesional, una dirección. Realmente no aparece nada, únicamente aparece la publicidad de determinado tema en reproducción asistida y no aparece nadie que avale esa página.
O sea, no tienen una licencia sanitaria como tal, Efectivamente. que es emitida en nuestro caso por la COFEPRIS, por ejemplo, o un representante legal o un responsable sanitario o un aviso de apertura o de funcionamiento, O un ¿verdad? lugar físico, porque es que todas las clínicas de reproducción, claro, pueden hacer diferentes tipos de publicidades, pero todas las clínicas de reproducción tienen que tener un lugar físico porque estamos hablando del laboratorio y de los tanques. Si no existe un lugar físico, una dirección, ¿en dónde se van a mantener entonces esos embriones? A lo mejor es como lo comentaba el doctor hace un momento. A lo mejor es una publicidad de alguien que decide reclutar pacientes para reproducción asistida y está trabajando con un tercero, pero el paciente ni siquiera tiene la certeza de dónde realmente están sus embriones o dónde van a quedar, si es que tuviera que hacer una segunda transferencia, si es que ya no quisiera hacer nada, o si quisiera regresar en 1 o 2 años por el hermanito. No tiene esa certeza de saber en dónde están esos embriones justamente por esta publicidad excesiva y esta falta de información en cuanto a las certificaciones, la licencia y el personal que labora en esa institución. Muy bien, excelente. Pues el tiempo nos está ganando. Nos gustaría seguir hablando mucho tiempo más, pero probablemente podremos retomar estos y otros temas de interés para principalmente los pacientes, que es el motivo que está generando que hagamos estos podcasts. Realmente la intención principal es compartir nuestra experiencia, tratar de informar al público en general y sobre todo a las personas que alguna vez quieran tener un embarazo o elegir alguna estrategia para diferirlo a futuro. Ahora, cómo no, si por alguna razón decidieran visitarnos, pues también estamos muy dispuestos a colaborar y atenderlos como ustedes se merecen. Y realmente creo que como un mensaje para llevar a casa es que esa coordinación que debe haber en la clínica entre el médico y el embriólogo, o los médicos y los embriólogos, es fundamental para llevar a buen fin este camino de la infertilidad. Yo a veces me llevo algunas anécdotas muy interesantes, como es que las personas que realmente hacen ese clic, ese matching con el equipo, se sienten muy contentas y muy identificadas, incluso más allá del resultado. Es decir, cuando realmente esa comunicación fluye y se da, existe la confianza y eso genera que el trabajo sea cada vez más enriquecedor, más agradable y que lo hagamos con mucho gusto. No sé, Sandra, si tú quisieras cerrar con un mensaje o alguna experiencia que tú quieras compartirnos con las personas que nos están escuchando para que se lleven un mensaje a casa. Pues solamente decir que realmente este espacio es para ustedes. Efectivamente tenemos muchas anécdotas, muchos temas que nos gustaría seguir platicando. Estamos recibiendo muchas peticiones respecto a esto y por eso fue que decidimos empezar con esta información, ya que se quedaba a veces mucho en la plática con parejas en particular y pues muchos nos han sugerido que empezáramos a dar esta información y a darla a conocer porque se quejan muchas parejas de la falsa publicidad y de la mala información que pueden tener para poder tomar una decisión tan importante que es un proyecto de vida, que es hacer crecer a mi familia o tomar el riesgo de esta aventura de hacer reproducción asistida para poder conseguir un bebé sano en casa. Entonces, pues aquí estamos y espero que sea el primero de muchos. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a todos y de todas maneras seguiremos adelante y a medida que vayamos recibiendo retroalimentación iremos aumentando los temas, cambiándolos y sobre todo buscando situaciones que puedan ser de utilidad para ustedes en cuanto a importancia y novedad. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, hasta luego.